la Fundación Cardoso, la Fundación Ford. Lo que le pregunto directamente por su intermedio, presidente, al doctor Alejandro Toledo es cuántos fondos son los que estas instituciones aportan a ese centro global, cuánto dinero, cuánto es el presupuesto que maneja este centro global para el desarrollo, sobre todo si tiene tan importantes entidades que aparecen como colaboradoras, La necesidad de establecer, presidente, la veracidad de estas respuestas estriba en lo siguiente, que cuando, y ha hecho referencia el señor Alejandro Toledo también ahora a eso, cuando un programa de televisión concurre a los Estados Unidos a formular una pregunta, el señor Alejandro Toledo ha dicho que él no ha mentido, pero le ha pedido disculpas al país. ¿Por qué se pide disculpas si no se miente? Uno, por decir la verdad, no pide disculpas. Pero aquí resulta que en ese momento, que ha sido el año 2013, el señor Alejandro Toledo ya se había reunido con el señor Maiman y ya le había sugerido la compra de inmuebles. Y ya se había realizado el ofrecimiento de ir a visitar los inmuebles para decirle al señor Maiman, dentro de la tesis de que los inmuebles son del señor Maiman, este inmueble es bueno, este inmueble es malo. O sea, ya había ocurrido, porque eso ocurrió en el 2011-2012. Entonces, ante la comisión de fiscalización en primera oportunidad que estuvo presente, y no se sabía que el señor Alejandro Toledo y la señora Elian Karp habían tenido esta conversación con el señor Maiman y le habían sugerido que hiciera las compras inmobiliarias y se habían participado activamente en esas compras inmobiliarias, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo, mire, el señor Maiman, en ese momento, es la versión de ahora, si ya había participado el propio señor Alejandro Toledo y la señora Elian Karp en la búsqueda de esos inmuebles? Entonces, es ahí, perdóneme, presidente, por su intermedio, en donde es natural que uno pues presente objeciones, porque las contradicciones han sido evidentes y primarias y no son conclusiones nuestras ni anticipos de punto de vista. El propio doctor Alejandro Toledo ha reconocido que ha entrado en contradicciones. Entonces aquí no hay un adelanto de opinión, solamente hay, presidente, constataciones de hechos específicos. Entonces, lo que estamos buscando es que se explique por qué hay esa contradicción, que no es falta de información. La falta de información, cuando uno dice no sé algo, no sé, pero uno dice es así y asá y de esta manera, y resulta que no es, o sea, se inventa por falta de información. Ese es el tema, presidente. Yo creo que aquí debe haber comprensión por ese tipo de cosas y no simplemente decirse aquí se adelanta su opinión, ya me han atacado, ya me han dicho, porque la verdad es que si hubiese habido una sola versión desde el comienzo hasta el día de hoy, yo creo que este tema, presidente, estaría perfectamente bien conducido y no habrían este tipo de contradicciones. De manera que yo pongo estas cosas, presidente, en relieve para que puedan ser absueltas por el doctor Toledo. Gracias, congresista Mulder. Señor Toledo. A través de la presidencia, señor Mulder, a través de la presidencia dije, usted puede tener una opinión en un momento dado con la información que tiene, pero yo desconocía la estructura financiera que tenía el señor Maiman. Yo no tengo por qué conocer todos los negocios del señor Maiman en el mundo, que tenía una estructura financiera en Costa Rica en donde entiendo tiene inversiones desde 1985. Mi respuesta en ese momento fue esa, con la información que tenía. Entonces, no, yo no he mentido. Hoy conozco, después de todo este proceso, conozco que hay una infraestructura financiera que él organiza, y la razón por que la hace con la señora Fernandez, para responder más directamente a su pregunta, es un tema que ellos tienen una relación de más de 48 años, porque ambos familiares perdieron sus familias en el Holocausto.
porque tienen una gran confianza y porque al comprarlo por razones de negocio, al venderlo en vez de pagar 30% de impuestos, pagan 5% si lo fueran a título individual. Es una razón de inversión. Sobre el tema de la familia Toledo Carp, soy muy amigo, tengo un gran respeto por su talento y su éxito del señor Maiman. Y cuando fui elegido presidente, él me hizo un gran favor. Yo le pedí, cuando vino a mi inauguración, que por favor no invierta en el Perú. Y lo cumplió. No hizo negocios en el Perú durante mi gobierno. Lo invito a que pueda constatarlo. En el año 2009, él nos pide, en nuestras conversaciones y encuentros que nos tenemos en diferentes partes del mundo, su interés en invertir en el sector agroindustrial o inmobiliario en un país pujante que crecía y es una vedette económica en el mundo. Le puedo decir hoy día que las propiedades que compró el señor Maiman han aumentado su rentabilidad en 15%, que ningún banco le puede pagar 15% de interés. Finalmente, yo no veo, señor presidente, la relevancia, la pertinencia de la pregunta sobre el financiamiento del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, en la cual varios de ustedes han participado. ¿Verdad? Me preocupa, me sorprende, porque cada proyecto, como el proyecto de Lurín, en donde se ayuda a las represas de agua para ayudar a que las mujeres pobres puedan tener agua cuando no hay lluvia y puedan incrementar sus ingresos, está financiado por un organismo internacional para ese proyecto específico, y ellos son extraordinariamente celosos sobre los gastos. Pero no veo cuál es la relevancia con la pregunta, con la citación que usted me ha hecho, señor presidente, con lo del centro. Ahí me quedo. Presidente, una repregunta. ¿Alguna precisión, congresista Mulder? Hago constar, presidente, que encuentro una flagrante contradicción en la respuesta del doctor Alejandro Toledo cuando señala que en el 2013 carecía de la información de los negocios del señor Maiman, y después él mismo reconoce que en reuniones anteriores, y que el señor Maiman dice que son del 2011, se trataban los temas de las inversiones inmobiliarias, incluso que él lo indujo y lo convenció a que invirtiera en el Perú el año 2011. Ese detalle que llevó a que el señor Maiman buscara a la señora Fenenburg para comprar la casa de Cascajal es lo que le preguntaron, y él contestó lo del Holocausto. Entonces, por eso es que encuentro ahí una contradicción, porque él ya sabía el año 2011, salvo que él ahora diga que el señor Maiman esté mintiendo. El señor Maiman dice que en el 2011 surgió la tesis de la estructura de compras que él quería hacer en el Perú. Y yo he preguntado, presidente, lo del Centro Global porque simplemente es un ángulo de pregunta y ya dio su respuesta, pero su respuesta no dice cómo se financia ni cuánto se obtiene. ¿Por qué? Porque evidentemente, presidente, las tesis que se tienen que poner en conocimiento y finalmente descartar pues con respuestas, si es que las respuestas son adecuadas, son que el origen de los fondos son del señor Maiman. Se tiene que probar también con la propia propuesta de carácter financiero que uno tiene que dar. Máxime si con esos fondos se pagaron hipotecas de carácter personal, que yo le he preguntado al congresista Becerril. Así que, presidente, yo lamento si mis preguntas son incómodas, pero son sobre hechos. No estoy tratando de encontrar allí ningún tipo de condicionante, nada más.
Sí. En la primera observación, señor Mulder, queda sentada su observación puntual. Y lo segundo está pendiente de una respuesta, señor Toledo. El Centro Global. El Centro Global no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tiene que ver el Centro Global con la adquisición? El Centro Global no tiene ninguna actividad de negocio, es una institución sin fines de lucro. Está dedicado a ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. No recibe fondos para financiamientos específicos, y ahí hay que rendirle cuenta y ver los resultados, y ellos evalúan. Le he dado un ejemplo del proyecto de Lurín para ayudar a las mujeres que producen manzanas. Y los que dan el dinero mandan sus auditores. Entonces no veo la pertinencia, pero respeto la señor Teófilo Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, para saludar la presencia del expresidente Alejandro Toledo. En principio, creo que tenemos que hablar de una investigación que tiene que darse dentro de un contexto, y este contexto es el que está realizando esta comisión de fiscalización. De hecho, que hay declaraciones que no se han realizado dentro del Ministerio Público o de la Comisión de Fiscalización, de las cuales el señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, será absolutamente responsable frente a la opinión pública y ante los medios. Pero sí queremos precisar que dentro de toda investigación, y especialmente dentro de este Congreso, toda investigación tiene que ser neutral, objetiva e imparcial. Eso garantiza la transparencia de toda investigación. Eso garantiza, desde todo punto de vista, llegar a la certeza, porque no solamente el debido proceso son garantías para el inculpado, sino el debido proceso es también el derecho que tiene la sociedad a saber la verdad de los hechos, de manera clara, ¿no?, y concreta. Con ese antecedente, señor presidente, yo lo que quiero es preguntar algunos aspectos para tener una precisión, porque esto ha tenido, ha tenido efecto en los medios de comunicación, pero de todas maneras, oficialmente, ¿cuál es la versión ante esta comisión? Es importante tener. Primero, si el señor expresidente Alejandro Toledo visitó la casa de las Cajuarinas y el departamento ubicado en el edificio MEVA, y si es que tuvo contacto directo con el corredor inmobiliario Alemán, ¿no? Quisiéramos que nos explique exactamente si se produjo algunas visitas o si se hicieron de repente algunas visitas a otros inmuebles, y si hubo un contacto directo para buscar inmuebles con el señor corredor inmobiliario Alemán. Por otro lado, otra pregunta es si el señor expresidente coordinó con el señor Maiman la posibilidad de apoyar en la búsqueda de inmuebles para que el señor Maiman pueda realizar inversiones en el país. También es un tema que ha salido en algunos medios y que necesariamente es importante tener la versión ante esta comisión. Y es importante también establecer el contexto y preguntar si el señor expresidente conoce exactamente a la fecha cuál es el origen de los fondos para la adquisición de los inmuebles. Muchas gracias. Señor Toledo. Es en
el año 2009 que el señor Maiman en conversaciones informales nos expresa su interés de invertir en el Perú cuando yo ya no era presidente. Recuerde que yo concluyo mi presidencia el año 2006. Y ve que es un país pujante. Ve que es un país en donde las inversiones son rentables. Estaban creciendo, particularmente en el sector agroindustrial e inmobiliario, en donde él tiene experiencia. Y ahí nos contó que quería invertir en un proyecto de caña de azúcar para hacer etanol. Pero yo le pedí, cuando estaba, como le he dicho anteriormente, cuando era presidente, que no invirtiera. Después lo puede hacer. Total, me dijo que estaba invirtiendo en Colombia en 15.000 hectáreas para hacer caña de azúcar para etanol. Nos pide que si podamos identificar potenciales inversiones privadas en estos dos sectores. Y como amigo, sí, si sabemos te aviso. Pero como usted sabe, nosotros no vivimos permanentemente en el Perú. Entonces solo cada vez que veníamos podíamos ver. Esto vincula con su segunda parte de su pregunta con el señor Aleman. El señor Aleman yo lo conozco a través de su padre, quien me menciona que su hijo se dedica a una actividad de corretaje. Y entonces, teniendo en mente lo que nos había pedido nuestro amigo Maiman, le digo, oye, ayúdame a identificar potenciales inversiones, porque vienen corporaciones enteras y necesitan residencias para sus ejecutivos y oficinas para operar. Se entabla una relación con este señor. Es cierto que nos muestra varios inmuebles. Yo no mucho, fue mi señora y su mamá, porque su mamá no habla español, pero fue Ilian quien trató. Y como dice el señor Maiman en la declaración jurada que acabo de entregar, señor presidente, dice: Alejandro Toledo no entra en detalles, para ser justo. Para la estructuración, la doctora Ilian no entra en detalles, y para decidir, el que decide soy yo, Joseph Maiman. Sí, nos ha llevado el señor Aleman a ver varias opciones, pero no se concretaron, ¿no? Finalmente, entiendo por la práctica que ese inmueble los dueños encargaron a otro señor, a otra empresa de corretaje. Entonces no se concretó. Ha habido varias comunicaciones con el señor Maiman, pero ninguna de ellas se concretó. Y finalmente, creo que la práctica es que el vendedor paga la comisión a la empresa de corretaje. Por ahí está Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. A través suyo al investigado, el presidente de la República, señor Alejandro Toledo, que se ha señalado a sí mismo como ciudadano de a pie, pero con un auto del Congreso, de placa GG 889, presenta hablando de combustible 97 octanos mensuales, valorizados a 122.000 soles. Síganos el tema de la convocatoria, pero sería interesante también alguna declaración al respecto, si es que lo considera, por supuesto, bien.
Señor presidente, básicamente en mayo, ya se ha dicho de verdad, el señor Alejandro Toledo nos dijo en esta comisión que no tenía nada que ver con Ecoteva. Esto a la luz de lo que hemos ido investigando, básicamente, que el viaje a Costa Rica que hizo el señor Toledo no lo habría hecho con su señora suegra, sino con el señor Danún. De la misma manera, la declaración del señor Rudelman, notario de Costa Rica, que señalaba que el propio Alejandro Toledo le sugirió el nombre. Ya ha adelantado el investigado que en todo caso estaría mintiendo el señor Rudelman. Se suma esto, presidente, que con dinero de Ecoteva se pagó la hipoteca de la mansión en Camacho, se pagó la hipoteca de la casa de Punta Sal, se pagó incluso la tarjeta de crédito de su señora esposa, la señora Leancar, y ahora, resaltando lo que ya dijo el congresista Mulder, también habría una contradicción respecto al señor Mayman, o mejor dicho, dos contradicciones. El señor Mayman nos dijo, o dice en todo caso en el Ministerio Público, que fue a sugerencia del matrimonio Toledo-Carp, el 2011, que decide invertir en el Perú. Sin embargo, ahora el señor Toledo nos habla del 2009. Y hace unos minutos, me parece que hay una conferencia de prensa donde señala que en realidad no dijo en todo caso las cosas tal como sucedieron por una falta de información. Si el señor Toledo, y se lo dio directamente para efectos, resaltando en todo caso que esto sí es una contradicción y darle la oportunidad de que sea escuchado como él lo ha pedido, ¿cuál en todo caso es la versión final? ¿Faltó información o en efecto el señor Mayman estaría mintiendo? Y resaltando que el propio Toledo, el presidente Toledo en esta comisión ha señalado que incluso las conversaciones no fueron en 2011 sino en 2009. Si participó, si dio las ideas para Ecoteva, entonces luego no se entiende que le haya faltado información y que por eso se haya calificado, ¿verdad?, de mentira de las contradicciones que se han dado. No lo voy a hacer yo. Quiero, presidente, también señalar la búsqueda de esos inmuebles. Entonces, es ahí, perdóneme, presidente, por su intermedio, en donde es natural que uno pues presente objeciones, porque las contradicciones han sido evidentes y primarias y no son conclusiones nuestras ni anticipos de punto de vista. El propio doctor Alejandro Toledo ha reconocido que ha entrado en contradicciones. Entonces aquí no hay un adelanto de opinión, solamente hay, presidente, constataciones de hechos específicos. La necesidad de establecer, presidente, la veracidad de estas respuestas estriba en lo siguiente, que cuando, y ha hecho referencia el señor Alejandro Toledo también ahora a eso, cuando un programa de televisión concurre a los Estados Unidos a formular una pregunta, el señor Alejandro Toledo ha dicho que él no ha mentido, pero le ha pedido disculpas al país. ¿Por qué se pide disculpas ante la comisión de fiscalización en primera oportunidad que estuvo presente y no se sabía que el señor Alejandro Toledo y la señora Leancar habían tenido esta conversación con el señor Mayman y le habían sugerido que hiciera las compras inmobiliarias y se habían participado activamente en esas compras inmobiliarias? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo, mire, el señor Mayman, en ese momento, es la versión de ahora, si ya había participado el propio señor Alejandro Toledo y la señora Leancar en la Fundación Cardoso, la Fundación Ford? Lo que le pregunto directamente por su intermedio, presidente, al doctor Alejandro Toledo es ¿cuántos fondos son los que estas instituciones aportan a ese centro global? ¿Cuánto dinero, cuánto es el presupuesto que maneja este centro global para el desarrollo? Sobre todo si tiene tan importantes entidades que aparecen como colaboradoras. Si no se miente, alguno por decir la verdad no pide disculpas. Pero aquí resulta que en ese momento, que ha sido el año 2013, el señor Alejandro Toledo ya se había reunido con el señor Mayman y ya le había sugerido la compra de inmuebles. Y ya se había realizado el ofrecimiento de ir a visitar los inmuebles para decirle al señor Mayman, dentro de la tesis de que los inmuebles son del señor Mayman, este inmueble es bueno, este inmueble es malo. O sea, ya había ocurrido, porque eso ocurrió en el 2011-2012. Entonces,